Muchas gracias por las lecturas. Durante enero y febrero de todo este año estamos teniendo una serie de reflexiones bíblicas basadas en el Evangelio de Juan. Cada domingo leemos algún capítulo que entre Robert y Guillermo se ha seleccionado especialmente para cada domingo. En ambos sitios estamos tratando los mismos temas, ¿sí? Así que es muy importante que realmente podamos darle continuidad a esta serie, más allá de que cada pastor, que cada presbítero le pone, digamos, su tinte personal, ¿sí? a lo que Dios nos va hablando cada domingo. Esta serie tiene que ver con la presencia del reino de Dios en medio nuestro. Y tiene que ver fundamentalmente en el día de hoy con este título que hemos puesto, que es que el reino de Dios comienza en lo cotidiano, comienza en nuestro día a día. Y sobre todas las cosas, Jesús transforma lo ordinario, lo cotidiano, en algo sumamente extraordinario, ¿sí? Así que bueno, este es el título, y que a partir de esto Dios empiece a hablarnos de manera personal como lo hace habitualmente. Yo creo que cuando Jorge compartía los temas de oración, uno piensa inmediatamente, ¿no? A nivel mundial, a nivel global, a nivel país, cuánta necesidad tenemos que el reino de Dios se haga cada vez más visible y más cercano en medio nuestro, ¿sí? Bueno, creo que este es el gran desafío que tenemos como iglesia a lo largo de este año. Ahora, yo quisiera que nos tomemos 10 segundos, 15 segundos, un minuto, como mucho, es un montón un minuto, para pensar a nivel personal, vos, yo, nosotros, qué expectativas tenemos para este año que estamos comenzando. ¿Qué soñamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué deseamos? ¿Qué queremos? Tómate un segundito para pensar en esto si todavía no lo has hecho en estos 11 días de 2026, ¿sí? Créanme que no es una pérdida de tiempo, es una inversión de tiempo, ¿sí? Sobre todo si Dios nos va a hablar a partir de esto que cada uno puede pensar. Es más, creo que en los grupos de WhatsApp mandamos una encuesta. No la mandamos. Bueno, podemos mandarla a partir de lo que charlemos en esta mañana. Obviamente va a tener mucha más intensidad este trabajo espiritual con uno mismo, yo diría. Bien, algunos quizás pueden tener como una expectativa para este año crecer en todo sentido. Servir, ¿sí? Qué bueno sería que todos tengamos esta expectativa, ¿no? Servirnos unos a otros. Algunos quizás tener una casa nueva, encontrar pareja o tener pareja, ¿sí? O amigarse con su pareja, una nueva posición laboral, en fin, hay infinidad de expectativas que podemos tener para este año. Si pensamos esto a la luz de los dos pasajes que hemos leído, bueno, creo que la conclusión que podemos tener para empezar a pensar estos pasajes es que más allá de lo que nosotros soñemos, más allá de lo que nosotros tengamos como expectativa, Dios siempre nos va a sorprender con algo que es mucho mayor a lo que pensamos y soñamos. Infinitamente mayor, ¿sí? Es más, para empezar a meternos un poco en el texto, cuando Cristo está presente, y creo que el hecho fáctico es que Cristo está presente en cada uno de nosotros, incluso el agua se convierte en vino, ¿sí? Dios transforma absolutamente todo lo que nosotros no podemos modificar. Y a partir de esto, cuando uno se pone a trabajar un texto de la palabra, es muy importante en teología ver el contexto, qué viene antes, qué viene después, porque si no se entiende el contexto específico del Evangelio de Juan, que es totalmente distinto a los otros 3 evangelios, difícilmente podamos tomar la dimensión plena de lo que este texto significa para nosotros en este año 2026,
siendo que es un texto del siglo I después de Cristo. Y yo quisiera que pensemos un poquitito el antes, ¿qué viene en el capítulo 1? Bueno, Cristo viene a inaugurar su ministerio y viene a transformar la vida de Andrés, ¿sí? Nosotros nos llamamos Iglesia Presbiteriana San Andrés, así que este texto tiene mucho que ver con nosotros. Viene a transformar la vida de Pedro, viene a transformar la vida de Natanael, quizás de los menos conocidos, ¿sí? Natanael como discípulo de Cristo. Y acá un poco lo que empezamos a ver y a pensar es que personas que son desconocidas y comunes, Dios empieza a transformar sus vidas para que sean discípulos y apóstoles del reino de Dios. Dice Juan 1:50, ¿no? Anticipando a lo que va a venir después en el capítulo 2, Jesús le dice a Natanael: ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió Jesús con firmeza: les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. E inmediatamente después, Juan, en su evangelio, ¿sí? En la construcción de su evangelio, que es una construcción de Juan inspirada por Dios, bueno, viene el texto que hemos leído en esta mañana. Ahora, ¿cuál es el después? ¿Cuál es el después de este pasaje que leímos, las bodas en Caná de Galilea? Bueno, justamente Juan no sigue un orden cronológico histórico, sino que él teológicamente quiere dar un mensaje, y en su mensaje lo que coloca es la purificación del templo que Jesucristo hace en tiempo de Pascuas, ¿sí? Todos conocemos este pasaje, la mayoría lo conoce muy, pero muy bien. Jesús entra al templo, ve que había una religión que estaba absolutamente vacía de contenido, que estaba basada en intereses personales, en negocios, ¿sí? El templo era un centro de corrupción, ¿no? Y Jesús dice: yo vengo a mostrar algo totalmente distinto, ¿no? Entre ese antes y ese después está este primer milagro de Jesucristo. Juan va a elegir 7 milagros, 7 milagros muy puntuales, muy pensados, muy inspirados por Dios, porque cada uno de esos mensajes, cada uno de esos milagros, tiene un mensaje en sí mismo. Y si nosotros conectamos con el Salmo 104, Salmo 104, que parece que no tiene nada que ver con esta historia, bueno, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, porque el Salmo 104 en cada una de sus líneas también tiene un mensaje teológico sumamente profundo y cotidiano para nosotros. Dios se hace cargo de lo que sucede cada día en nuestras vidas, aunque no lo percibamos, aunque no lo veamos, aunque no lo registremos, ¿sí? Y sobre todas las cosas, quizás el versículo más importante para esta reflexión en esta mañana es donde se afirma, ¿sí?, que Dios hace que llueva, que crezca el trigo, que las aves se alimenten, que el ganado tenga su agua. Dice: Dios hace el vino para que el ser humano festeje, celebre y viva en plenitud, ¿no? Entonces, cuando uno reúne todo este contexto, ¿sí?, y empezamos a trabajar el texto de Juan capítulo 2 en función de este contexto teológico, bueno, empezamos a ver que Dios se ocupa de lo cotidiano, que Jesús está presente en cada una de las situaciones de nuestra vida, que Jesús se ocupa absolutamente de todo lo que tiene que ver con la plenitud humana, desde sanar una enfermedad, reproducir el pan, los peces. Acá se ocupa de que en medio de una fiesta que se estaba terminando porque se acababa el vino, bueno, Dios interviene de una manera sobrenatural y algo ordinario termina siendo un hecho espiritualmente extraordinario, ¿sí? Bien, eso es lo bueno, ¿sí? Lo no tan bueno ahora. ¿Qué tiene que pasar en nosotros como comunidad, como hijos de Dios, para que estos milagros cotidianos de Dios sucedan y sigan sucediendo
como lo fue en la época de Jesucristo. Y yo lo que quisiera que pensemos es justamente esto, ¿no? Sabemos que Dios siempre hace su parte, siempre, 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 cada día, desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahora, para que estos milagros cotidianos sucedan, hay algo de nosotros que tiene que suceder y que tenemos que hacer, ¿sí? Y yo quisiera que podamos dedicarle un tiempito, muy breve, a que pensemos cuál es la parte que nos toca a nosotros a partir de este milagro de transformación de agua en vino para que el reino de Dios, en este contexto tan complejo que nos toca vivir, se pueda manifestar en toda su plenitud, ¿sí? Primero, creo que este relato nos muestra de una manera contundente que para que Dios haga lo que tiene que hacer, nosotros, como hijos del reino, tenemos que estar donde debemos estar, ¿sí? Si nosotros estamos en otra sintonía, si nosotros estamos en otro canal, si nosotros no estamos como cristianos en los lugares, en los espacios a los cuales somos llamados a vivir cotidianamente, bueno, probablemente los milagros sucedan de una manera distinta, sucedan sin nosotros, ¿sí? Y nos perdemos el privilegio de poder ser parte del obrar cotidiano de Dios en cosas extraordinarias. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, muy simple, es muy simple. Es más, todo lo que vamos a describir acá, comparado con lo que Dios hace, es muy simple y es muy fácil, ¿sí? Dios nunca nos va a pedir algo complicado que no podamos hacer. Creo que Dios nos llama a tener presencia en la vida cotidiana. No en la vida cotidiana solamente de nosotros que somos creyentes, que hemos descubierto al Mesías, que somos hijos de Dios. Este texto nos relata que Jesús y sus discípulos fueron invitados, y me parece que esto es fundamental, fueron invitados por gente que no conocían al Mesías, por gente que no conocían la presencia espiritual de Jesucristo como Hijo de Dios, fueron invitados a una boda. E imagínense ustedes, Jesús presentándose como un rabino que viene a cambiar todo, sus seguidores no van a la sinagoga, no van al templo, no van a meditar, no van a orar, van a un casamiento, van a una boda. Y van a una boda donde hay vino encima, ¿no? Imagínense el problema teológico, el dilema teológico que Jesús ya imaginaba que iba a haber en la cabeza de cientos y cientos de rabinos que tenían una mirada totalmente distinta de todo esto, ¿no? Bueno, Jesús tenía en claro y trataba de enseñarle a sus discípulos que hay que estar presente en esos lugares. Lugares que quizás habitualmente no iríamos, lugares que quizás no compartimos muchas de las creencias de esos lugares, pero qué importante es que la gente nos invite, porque en ese invitarnos tenemos la posibilidad de hacer presente el reino de Dios en ese lugar al que somos invitados a participar. Y acá la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cómo están nuestros vínculos con todo lo que es externo a esta comunidad que hoy se reúne en este momento y en este lugar, ¿sí? Que claramente nos conocemos, que nos amamos, que construimos en base a un montón de valores compartidos? Bárbaro, está buenísimo eso. Ahora, ¿qué cantidad de invitaciones recibimos para participar en esos lugares donde quizás hay penumbras, no hay tanta luz, no hay tantos valores, ¿no? Y en la medida que podamos tener conciencia de esa oportunidad que tenemos, bueno, creo que el reino de Dios se va a hacer visible no solamente aquí, sino en nuestro trabajo, en nuestra facultad, en nuestra familia, en nuestro barrio, en las instituciones con las cuales podemos compartir algún tipo de proyecto, algún tipo de sueño, ¿sí? Qué importante es que nos sigan invitando para poder aprovechar esas oportunidades de dar visibilidad al reino de Dios, ¿sí? Punto 1. Punto 2, obviamente está muy asociado a esto, ¿sí? El texto nos revela que Jesús y sus discípulos viven su espiritualidad con naturalidad,
y espontaneidad en su cotidianeidad. ¿Qué significa esto? Un cristianismo muy sencillo, muy simple, muy básico, muy esencial, sin complicar las cosas, ¿sí? Sin grandes discursos teológicos, ¿sí? Sin grandes ceremoniales litúrgicos. Jesús quiere que sus discípulos aprendan este camino del discipulado, viviendo cada día espontáneamente su fe, compartiendo con quienes tenían a mano para compartir, ¿sí? Viviendo la fe con la naturalidad que el pueblo de Israel había perdido claramente a lo largo de años y años de deterioro espiritual, ¿sí? Vemos en los evangelios que justamente Juan lo que marca es la tensión permanente en cada uno de sus capítulos, la luz y las tinieblas, ¿sí? Es algo que se ve claramente en cada capítulo del Evangelio de Juan, luz o tinieblas, ¿sí? Y claramente, si perdemos la naturalidad, si perdemos la espontaneidad en nuestra fe, en nuestro día a día, nuestra luz, que es la luz de Dios, empieza a cortarse, empieza a ser intermitente, se empieza a apagar, se empieza a atenuar, y el reino de Dios pierde visibilidad. Qué bueno sería que nosotros, a lo largo de este año, podamos vivir en la espontaneidad y la naturalidad, la fe, del mismo modo que Jesús la vivió e intentó comunicar esta vivencia a cada uno de sus discípulos. Creo que es importante pensar en esto, ¿no? No voy a leer de vuelta los textos que leímos hace 5 minutos, ¿no? Obviamente a Jesucristo nada lo sorprende, ¿sí? Jesucristo como Hijo de Dios sabía absolutamente todo. Pero creo que Jesucristo le está enseñando en este milagro a sus discípulos tenemos que estar presentes donde nos invitan, ¿sí? Tenemos que trabajar para que nos inviten, tenemos que vivir nuestra fe espontáneamente, y hay momentos en los cuales tenemos que aprender a improvisar con naturalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, probablemente Jesús no tenía planificado hacer este milagro en este lugar y en este momento, tuvo la oportunidad, la aprovechó, ¿sí? ¿Y cómo lo hizo? Bueno, lo hizo de una manera simple y espontánea. Traigan esto, pongan agua acá, vayan, sirvan, ¿sí? No voy a decir que Jesús improvisó, ¿sí? Porque estaría casi al límite de una herejía, ¿eh? Dios no improvisa, nunca. Pero sí quería mostrarle a sus discípulos que tenemos que tener esa flexibilidad mental, esa apertura mental, esa conciencia clara de la oportunidad, y aunque no sepamos muy bien nosotros qué tenemos que hacer, bueno, hay una oportunidad, voy, la tomo, la aprovecho, busco la guía de Dios, busco el consejo de Dios, sigo las indicaciones que Cristo me da para ese momento puntual de mi vida, de mi ministerio, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy haciendo. Y cuando eso sucede, bueno, el resultado claramente está garantizado, ¿sí? Dios, Jesucristo, transforma algo ordinario en algo extraordinario, ¿sí? En tercer lugar, quisiera que pensemos que estos milagros cotidianos suceden cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Fíjense la simplicidad de esta frase, hacer lo que tenemos que hacer. Muchas veces no lo sabemos con anticipación, muchas veces dudamos, muchas veces tenemos miedo, ¿sí? Acá hay una persona que es un personaje central en esta historia, que es María, y yo no diría que es un personaje central por ser la mamá de Jesús, ¿sí? Ya eso la convierte en un ser extraordinario, ¿no? Pero me parece que lo extraordinario de María es que acá identifica una necesidad, ve algo que es un problema grave para una pareja, que se le aguaba la fiesta, ¿sí? Literalmente, que se le acababa la fiesta, tiene la empatía suficiente de decir, bueno, yo vine a disfrutar, vine a celebrar, vine a pasar un buen momento, la situación me está diciendo que hay una necesidad, y yo empáticamente voy a hacer lo que tenga a mi disposición para cubrir esa necesidad.
¿Qué sería de nuestro país? ¿Qué sería de nuestro país? Abro un paréntesis, ¿no? Si todos tuviésemos esta capacidad de empatizar con las necesidades, de identificar las necesidades y de llevar a Jesucristo esas necesidades para que, como solamente Él las puede resolver, bueno, decirle, mira Jesús, tenemos este problema, necesitamos que vos hagas algo, porque nosotros somos muy, pero muy limitados. Y cuando uno toma esa actitud, dejar un poquitito el interés personal de lado, dejar nuestro narcisismo de lado, dejar nuestro individualismo de lado, miramos a ver qué están necesitando los demás. Bueno, creo que los milagros de Dios ahí empiezan a suceder, ¿sí? Y una vez que empiezan, bueno, se empieza a generar una reacción en cascada, que esto es imparable, ¿sí? Los evangelios nos muestran esto. Este es el primer milagro que da origen a todos los otros milagros que suceden en los 4 evangelios. Qué importante, si seguimos las indicaciones de este pasaje, tenemos el nombre de María, ¿sí? Pero después hay un montón de gente que acá está sirviendo, que son sirvientes, que son siervos en esa boda, que no sabemos qué edad tenían, no sabemos cómo se llamaban. Sí sabemos que Jesucristo dio una indicación y ellos, quizás hasta sin conocer quién le daba la indicación, bueno, humildemente, en actitud de servicio, con perfil bajo, hicieron lo que Jesús les pidió y el milagro termina sucediendo. ¿Qué sucedería si dejamos a Jesús solo? ¿Sí? Lo dejamos solo y que Él haga lo que tiene que hacer. Y nos lavamos las manos, ¿sí? No nos hacemos cargo de nada. Bueno, seguramente Dios es Dios, no necesita de nosotros, pero Dios quiere que lo acompañemos, que seamos socios con Él para poder justamente empezar a dar la visibilidad del reino de Dios que tanta y tanta gente necesita en ese tiempo y en este tiempo también. Creo que el llamado que Dios nos hace para este año, dentro de nuestras expectativas, es, bueno, con humildad, con mucha capacidad de servicio, ¿sí? Con mucho compromiso, voy a hacer lo que Dios me diga que haga, aunque ese hacer no tenga mucho sentido para mí, ¿sí? Imagínense estas personas cuando reciben el mensaje y dicen, mira, poné agua en una tinaja de piedra. ¿Para qué? ¿Para qué? Si lo que está faltando es vino, no agua. Agua sobra. Bueno, así como Dios nos sorprende permanentemente y en todo, bueno, Dios también quiere desacomodar un poquitito nuestros modelos mentales y en la medida que nosotros estemos dispuestos a que Dios haga eso, que nos saque de nuestra zona de confort intelectual, nosotros siempre pensamos que sabemos cómo hay que hacer las cosas, que sabemos cómo siguen las cosas, tenemos esa pseudo sensación de tener todo bajo control, ¿no? Y Dios nos dice, mira, las cosas no funcionan así. En el reino de Dios las cosas son diferentes. Es más, los profetas dicen, el Señor ha dicho, mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos, los míos son más altos, más sabios, más saludables, más plenos. Bueno, vayamos por ahí entonces. Creo que va a ser mucho mejor para todos nosotros. Creo que uno de los desafíos que Dios nos pone en esta mañana es, hagamos las cosas simples, hagamos las cosas aún que no tenga sentido para nosotros. Para Dios tiene sentido y si Él nos pide que hagamos las cosas de una manera, es la mejor manera para resolver esa situación en ese tiempo y en ese contexto, ¿sí? Y cuando esto sucede, bueno, tengamos la plena conciencia que Dios se ocupa de lo cotidiano en cada uno de nosotros. Dios nos pide que nos ocupemos de los demás, de las necesidades de los demás. Dios se ocupa cotidianamente de cada una de mis necesidades, ¿sí? Es impactante este pasaje porque, a ver, aparentemente Jesús no conocía mucho a esta pareja, ¿sí? Parece ser como que María los conocía más, ¿sí? Sin embargo, se ocupó de ellos como si fuesen parte de su propia familia, ¿sí? Y yo acá pienso mucho en
en el Sermón del Monte, ¿no? Y el Salmo 104, que es como una especie de Sermón del Monte del Antiguo Testamento. Si Dios cuida de las aves, si Dios cuida del universo, si Dios cuida de todo, ¿cómo no va a cuidar de mí en el momento en que más necesito registrar esa presencia de Dios o ese milagro sobrenatural de Dios en mi vida? ¿Sí? Bueno, muchas veces perdemos la conciencia de esto. Creo que este pasaje nos ayuda a ponernos en esta perspectiva espiritual de que Dios se ocupa de todas las cosas simples, cotidianas y complejas de nuestra vida, ¿sí? Y creo que eso nos da paz y nos da esperanza y nos da seguridad para empezar este año, ¿sí? Que probablemente sea tan complejo como el año que acabamos de terminar, ¿sí? Porque la vida es así, la vida es así. No estoy diciendo nada nuevo, bajo el sol, como diría el sabio Salomón en Eclesiastés. Cuarto, creo que es muy importante pensar que este milagro, ¿sí? Este hecho de Jesús nos invita a ponernos a disposición de Jesucristo con humildad. Jesús necesita de gente común que haga cosas sencillas, como poner agua en las tinajas. Creo que es importante que tomemos plena certeza, plena conciencia, sin caer en un narcisismo espiritual, que para Dios somos importantes. Que Dios en algún punto quiere que trabajemos conjuntamente con Él. Que quiere que este año 2026 pongamos como una prioridad adorar a Dios, ¿sí? Adorar a nuestro Señor. Y esto lo venimos trabajando mucho con Robert, con todo el equipo de oración, con Guillermo. Adorar a Dios es servir a Dios, es comprometernos con Dios. Y también es cantar lindas canciones y alabarlo, ¿sí? Pero no es solamente eso. Adorar a Dios es que en nuestro día a día nos comprometemos a estar presentes donde Dios nos pide que estemos presentes, ser luz donde Dios nos pide que seamos luz, ¿sí? Ocuparnos de las necesidades de las personas que están esperando recibir algo de parte de Dios y a veces no saben muy bien cómo encontrarlo, dónde buscarlo, ¿sí? Dónde tenerlo. Y en la medida que nos inviten, en la medida que podamos tener vínculos profundos con la gente que nos rodea, bueno, estos milagros cotidianos de Dios van a suceder permanentemente y es más, los primeros sorprendidos vamos a ser cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque básicamente, al igual que los discípulos, tenemos mucho para crecer en nuestra fe, tenemos mucho más para conocer de Dios, ¿sí? Como charlábamos un poquitito el domingo pasado, ¿sí? Hay mucho más de Dios para descubrir, para conocer, para disfrutar y para compartir. Pero el paso que tenemos que dar es comprometernos en un servicio de perfil bajo, donde ni siquiera sepan cómo nos llamamos, ¿sí? Pero que sí puedan ver que esa luz de Jesucristo está muy, pero muy brillante en cada uno de nosotros. Por último, creo que este texto nos invita a algo que compartíamos recién en la puerta. Dos personas, no las voy a mandar al frente, no voy a decir los nombres, me decían, ¿qué hacía el pueblo de Dios cuando estaba contento? Bueno, bailaban, celebraban, festejaban, ¿no? Bueno, creo que este milagro nos invita a eso. Jesús, en medio del inicio de su ministerio, va a un lugar en el cual hay un clima festivo, se celebra, se festeja, se disfruta, ¿sí? Se descansa. Y creo que el Evangelio también nos invita a todo esto, ¿no? Que podamos realmente vivir con naturalidad la fe día a día, pero que podamos disfrutarla también día a día, que podamos celebrar, que podamos realmente vivir con alegría, vivir con gozo, más allá del contexto adverso que probablemente vamos a tener durante este año, ¿sí? Y esto es una certeza, ¿tá? En el mundo tendréis aflicción y dificultad, pero confíen en mí, dice el Señor Jesucristo, yo he vencido a todo tipo de adversidad, ¿sí? Entonces, creo que esta es la fortaleza espiritual que nos anima a poder tener un año en el cual Dios nos sorprenda como solamente Él puede sorprendernos a cada uno de nosotros.
Muchas veces vivimos el cristianismo como un acto de legalismo, como un acto de obligaciones, como liturgias vacías de contenido, vacías de sentido. Este primer milagro de Jesús es una invitación a sus discípulos a disfrutar y a celebrar, aún con aquellos que no comparten al 100% nuestra fe y nuestras creencias, ¿sí? Bueno, creo que esto es romper un poquitito nuestros modelos mentales, religiosos, ¿sí? De años y años, quizás, de entender el Evangelio de una manera diferente, ¿no? Ser discípulo de Jesucristo es empezar este camino, estar donde tenemos que estar, tener los contactos que tenemos que tener, hacer las cosas simples, empatizar con la necesidad del otro, servir con humildad, pero al mismo tiempo celebrar la vida plena, la fiesta espiritual a la cual Dios nos invita por ser hijos del reino de Dios en este tiempo en el que nos toca vivir. Quisiera terminar con 3 reflexiones finales, ¿sí? Que ya son personales, son muy personales para cada uno de nosotros. Lo primero es, quisiera que quede muy, pero muy en claro que este texto, ¿sí? Capítulo 2 de Juan, nos enseña que el que hace la diferencia, el que marca lo distinto, el que hace el milagro, es Jesucristo. Nosotros estamos presentes, acompañamos, ponemos nuestro granito de arena, ¿sí? Pero el que garantiza la diferencia, el que garantiza convertir lo ordinario en extraordinario, solamente es la gracia del Dios Trino obrando en cada uno de nosotros, ¿sí? Esa parte está totalmente garantizada, ¿eh? Gracias a Dios por las vivencias que tenemos, ¿sí? Podríamos recorrer cada día del año 2025, ¿sí? O cada día de nuestros 50 años, 60, 70, 80, 20, 10, y vamos a ver que esa gracia nunca falló, nunca falló. Ahora, la invitación que Cristo y el Evangelio nos hacen esta mañana es que nos comprometamos a lo largo de todo este año a hacer y a vivir intensamente la parte que te toca a vos y que me toca a mí, ¿sí? Y en esto somos todos iguales, No es que alguien por ser presbítero, maestro, presbítero gobernante, ujier, líder de jóvenes o persona que nos visita por primera vez, no. Para Dios, en su gracia, en su inclusión, ¿sí? En su misericordia, todos somos llamados a vivir la fe de esta manera. Así que yo quisiera que pensemos en esto, y cierro con esto. Cuando vivimos la fe de esta manera, ¿sí? Nosotros, bueno, creo que nos acercamos a las necesidades humanas y el reino de Dios se presenta de una manera sobrenatural, ¿sí? Y cuando el reino de Dios se presenta, Jesucristo convierte lo ordinario en extraordinario, ¿sí? Y hay 3 cosas que Dios quiere transformar. Yo menciono 3, ¿está bien? Seguramente esto va a disparar a través del Espíritu Santo en nosotros más transformaciones, ¿sí? Pero yo quisiera mencionar 3 en esta mañana, que nos guíen como iglesia, que nos inspiren en nuestro ministerio, ¿sí? En nuestra vida familiar, en la vida de nuestro país, ¿sí? De nuestra ciudadanía responsable. Lo primero, si Cristo transformó el agua en vino, puede transformar todo, absolutamente todo, ¿sí? Pensá en eso, que hoy en esta mañana, ¿sí? 11 de enero, para vos no hay manera de tocarlo, no hay manera de transformarlo, no hay manera de que cambie. Bueno, para vos, para mí es así. Cuando entramos en la esfera de lo espiritual, de lo divino, Dios puede transformar absolutamente todo, ¿sí? ¿Qué es ese todo hoy, en esta mañana, a partir de esta lectura? Bueno, Cristo quiere transformar personas comunes en personas espirituales, ¿sí? Natanael, Andrés, Pedro, ¿sí? Mateo, Lucas, el mismo Juan, personas discriminadas por la sociedad, ¿sí? No valoradas por nadie. Jesucristo vio algo especial en ellas. Dijeron, bueno, vos vas a ser mi discípulo. A partir de tu ministerio
de mi transformación en vos, bueno, algo distinto va a empezar a suceder. ¿Por qué comparto esto? Bueno, porque a veces perdemos conciencia que el milagro más grande no es transformar el agua en vino, ¿sí? No es multiplicar los panes y los peces, no es sanar una enfermedad. El milagro más grande sos vos y soy yo. Nosotros, aunque no lo creas, aunque te cueste aceptarlo, somos el milagro más grande de Dios, ¿sí? Segundo, Dios quiere transformar problemas y adversidades cotidianas en respuestas espirituales extraordinarias. Y acá me gustaría que pienses en esto, ¿sí? ¿Qué estás pasando? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás sufriendo? ¿Sí? ¿Qué te está sacando de eje? ¿Qué te genera estrés, cansancio, angustia, depresión, insomnio, ¿sí? Desesperanza? ¿Qué es eso en tu vida que sentís que no podés manejar, que no podés controlar, que está desmadrado y que nada ni nadie lo puede cambiar? Bueno, este milagro de Jesús lo que nos enseña es que en eso cotidiano, que en eso simple, que en eso complejo, que en eso imposible de cambiar en términos humanos, Dios en su momento y en su tiempo algo se compromete a hacer con lo que estamos viviendo, ¿sí? Algo va a suceder, no sabemos qué, porque Dios nos sorprende, hace cosas que no podemos planificar, hace cosas que van allá de nuestra mente, razona de una manera mucho más profunda y significativa que nosotros, pero algo va a ser a lo largo de este año con eso que hoy vos no podés cambiar. Y lo último que Dios transforma, individuos aislados, discriminados, agobiados, peleados entre ellos durante mucho tiempo del ministerio de Jesús, que competían para ver quién era el primero, quién era el segundo, quién era más espiritual, quién tenía más dones, ¿no? Dios convierte a estas personas, ¿sí?, en una comunidad de fe que da visibilidad al reino de Dios y transforma en algo extraordinario todo lo que toca, todo lo que tiene cerca, todo lo que tiene a su alrededor, ¿sí? Así que creo que el desafío en esta mañana es este, Dejémonos sorprender por este toque espiritual, personal, comunitario de Dios en cada uno de nosotros. Quisiera leer 1 Corintios 2:9, si quiere el equipo de adoración puede ir subiendo. Dice el apóstol Pablo: sin embargo, como está escrito, prestemos atención a esto, ¿no? Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado todo esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios, ¿sí? Nosotros somos ese milagro de Dios. Qué bueno sería que podamos compartir nuestra vida, la luz que Dios nos da, la cotidianeidad que Dios nos da con cada una de aquellas personas que aún no ha descubierto y no ha disfrutado lo que estamos disfrutando todos nosotros, día a día, domingo tras domingo. Nos tomamos un tiempo para orar, ¿sí?, reflexionar y adorar a nuestro Dios a través de esta canción.